Compatriotas, prepárense, porque lo que les voy a contar hoy les va a doler en el bolsillo. Y necesito que entiendan exactamente qué está pasando, por qué está pasando y qué se puede hacer al respecto. En este momento, mientras ustedes ven este video, el precio del petróleo en el mundo está por sobre los $100 el barril. Subió más del 50% en menos de un mes. Y eso significa que la benzina que ustedes ponen en su auto, el diésel que mueve los camiones que traen la comida a los supermercados, la parafina con la que se van a calentar este invierno, todo eso va a subir. ¿Cuánto puede subir? Los expertos dicen que si el gobierno elimina el MEPCO, el mecanismo que amortigua las alzas, la benzina podría subir entre 300 y 375 pesos por litro. De un día para otro. Sin aviso, de golpe. Imagínense, llenar un estanque de 45 litros pasaría de costar unos 55,000 pesos a costar más de 70,000 pesos. Un aumento de 15,000 pesos cada vez que van a la bomba. Para una familia que tiene que llenar el estanque 2 veces al mes, son 30,000 pesos más. Al año, 360,000 pesos extras solo en benzina. Y eso es solo el auto familiar. Piensen en el taxista que trabaja todo el día. Piensen en el camionero que tiene que recorrer cientos de kilómetros. Piensen en el agricultor que necesita diésel para su tractor. Piensen en la señora que vende empanadas y tiene que ir a comprar los ingredientes. Para ellos, el golpe es todavía más fuerte. Y eso sin contar que cuando sube el combustible, sube todo. El pan, la leche, la carne, las verduras. El pasaje de micro, la encomienda que les mandan de provincia, el delivery de comida, todo lo que se mueve en camión o en furgón, que es prácticamente todo lo que ustedes compran, va a subir de precio. Los economistas hablan de efectos de segunda ronda. Significa que el alza del petróleo no solo afecta directamente a los que tienen auto, afecta a toda la cadena productiva, afecta los costos de las empresas, y esas empresas traspasan esos costos a los consumidores, es decir, a ustedes. Pero hoy no solo les voy a contar el problema. Hoy les voy a contar la solución. Una solución que propuso el diputado Johannes Kaiser esta mañana. Una solución que el gobierno de Kast podría implementar, pero que nadie quiere escuchar porque implica decir verdades incómodas. Kaiser dijo algo que me dejó pensando. El Estado no debería beneficiarse de esta crisis. Cuando sube el precio del combustible, el Estado recauda más IVA. Y eso no es justo. Tiene toda la razón, y hoy les voy a explicar por qué. Vamos con el extracto. Bueno, damas y caballeros, en vista de la crisis del precio de los combustibles que estamos enfrentando, nosotros, siempre hemos planteado la necesidad de eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero sabemos que la situación fiscal no lo permite. Pero sí nos podemos hacer cargo, uno, de la necesidad de cerrar contratos con países que están entrando ahora de nuevo al mercado internacional, como es Rusia. Tenemos entendido que los Estados Unidos levantaron las sanciones con dicho país. Sería una posibilidad quizás para Chile entrar en la lógica de estudiar si podemos comprar desde allá a precios más moderados de los que estamos encontrando en el mercado internacional, pero esencialmente vemos que en Chile existe una posibilidad de actuar para el Ministerio de Hacienda que no hemos visto todavía mencionado, y que es el reducir el IVA a los combustibles cuando sube de un determinado valor. Porque ustedes entenderán que 20% de 100 son 20 pesos, 20% de 200 son 40. Es decir, el Estado, de la mano del aumento del precio de los combustibles, empieza a recaudar cada vez más. Y eso, damas y caballeros, significa para nosotros
o para la ciudadanía toda, un impacto difícil de absorber. Yo creo que el Estado todavía puede en esta materia hacer una modificación tributaria que no va a solucionar el problema, pero que reduce el peso específico de la carga que vamos a tener que cargar todos en razón de la guerra en Irán. Así es que proponemos o le solicitamos al ministro de Hacienda que considere esto. Sabemos que es técnicamente complejo el tema. Sabemos que es técnicamente complejo la recaudación del IVA segmentado, ¿ya? Pero o lo hacen así o se comprometen con una devolución del IVA a los combustibles. No sabemos cómo. Sí sabemos que el Estado no debiese beneficiarse de esta crisis que está sufriendo entonces la ciudadanía por razones energéticas. Ese es el primer punto. El segundo punto es el día de ayer, y creo que TVN transmitió una noticia que nos dejó bastante impactados, que está respaldada por lo demás por informes también que aparecieron en el libro, etc. El gobierno noruego estaba financiando entonces a grupos que se dicen lafkenches para interferir con la producción de salmón nacional, porque somos competidores de la industria noruega. En primer lugar, esperamos que nuestro gobierno defienda los intereses de los chilenos. Eso es lo primero. Esperamos que se llame a informar al embajador de Noruega. Si es necesario que se apliquen las sanciones que correspondan respecto de Noruega. Esperamos también que la ley Lafkenche, que ha sido evidentemente el producto de la intervención de Noruega con dineros noruegos, del Estado noruego, para afectar a nuestra economía acuícola, sea derogada. Solicitamos al presidente Kast que derogue la ley Lafkenche, que despache un proyecto de ley que nos permita a nosotros en el Congreso derogar una norma que no es una ley Lafkenche, es la ley noruega. Es la ley de nuestros enemigos comerciales, ni siquiera adversarios comerciales. Y por lo demás, a las personas que en Chile han estado recibiendo dinero desde Noruega para afectar nuestros intereses nacionales, para afectar a nuestro comercio, decirles que eso raya en la traición a la patria. Y eso también debe ser perseguido como corresponde. Johannes, yo quiero concentrarme en esta primera pregunta respecto al primer punto que usted tocaba, que tiene que ver con el MEPCO. Se han generado diferentes instancias de reunión con el ministro Quirós, finalmente con los partidos de gobierno. ¿A usted se le ha comunicado? Porque ayer el reclamo que hacían desde la oposición es que ellos no han sido citados a ninguna mesa de conversación. Bueno, nosotros no somos partido de gobierno, entre otras cosas, porque teníamos muy presente que los partidos políticos son menos relevantes en la nueva administración y nosotros no íbamos a tener un espacio político dentro de la nueva administración, así que preferimos quedarnos afuera para tener la libertad de decir lo que pensamos sin violentar las lealtades que son necesarias cuando uno es parte de un gobierno. Pero no como partido de gobierno, me refiero como partido saliente del gobierno. ¿Se les comunicó, se les llamó para integrar a todos los sectores políticos en esta decisión? No tengo entendido que se hayan contactado con nosotros. Nuestro secretario general aquí no tenemos noticias de haber sido contactados por parte del gobierno. ¿Es un error en este caso entonces que no se haya conversado con todos los actores políticos? Bueno, el Ejecutivo sabrá con quién tiene que conversar y con quién no. Nosotros, de todas maneras, a través de este medio, a través de la prensa, hacemos una presentación, hacemos, creo que, propuestas constructivas respecto de lo que se podría hacer para enfrentar la crisis. Y si en algún momento el gobierno está interesado en conversar con nosotros de manera institucional, nuestras vías de comunicación están siempre abiertas. Johannes, estamos en vivo ahora para CNN Chile. Hoy se espera que se hagan grandes anuncios respecto al MEPCO durante la noche. Ya se aplicaron las primeras medidas a través de un decreto que hace pasar de 3 a 4 semanas el periodo de modificación de los precios. En ese sentido, ¿qué esperan de los anuncios que se van a realizar durante la tarde? Y además, ¿se van a reunir con el ministro Quirós durante esta jornada para poder conocer mayores detalles respecto a esto? Sí, va a haber una reunión con el ministro Quirós, tengo entendido, en el Congreso. Respecto de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, todavía no tenemos noticia de ello. Esperamos que se sincere la situación. Sabemos que esta crisis no es una crisis generada localmente. Sí, el hecho de tener una caja fiscal muy, muy debilitada nos hace más difícil el poder enfrentar o absorber el daño. Pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis en el Medio Oriente. Y en ese sentido, efectivamente, la mantención del MEPCO puede significar...
vamos a pagar por el más alto precio del petróleo, sí o sí. Vamos a pagar o a través del precio en la bencinera, o a través de inflación, o a través de deuda, que vamos a tener que devolver de todas maneras a través de impuestos. Así es que no hay vuelta. Vamos a terminar pagándolo, y ahora la pregunta es cómo lo hacemos de tal manera de que la economía sea afectada lo menos posible y la gente con menos recursos sea afectada lo menos posible. Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperan de los anuncios que se puedan realizar hoy en la tarde? Esperamos que se hagan cargo de eso, que se hagan cargo, por ejemplo, en materia de IVA, de cómo hacer una especie de devolución, quizás una reducción. Sabemos que el impuesto específico se modifica cuando se llega a un cierto límite de precio, pero quizás sea necesario también empezar a considerar una reducción del mismo impuesto específico. Eso, por supuesto, va asociado también a una reducción del gasto. Es decir, no podemos reducir los ingresos totales si no reducimos el gasto. Y esperamos también escuchar del ministro Quiroz cómo pretende entonces empezar a recortar el tamaño del Estado para hacer posible también reducir la carga tributaria, especialmente en combustibles, y aliviarle la vida a la gente. Johannes, ayer desde la oposición reclamaban que esto se iba a hacer vía decreto y no a través de un proyecto de ley. Incluso algunos parlamentarios dijeron que si este decreto no se ajustaba a ley, iban a ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece que ya desde la oposición comienzan con ese tipo de amenazas? Me parece que ellos tienen buenos abogados, así que debiesen saber que las cosas que se hacen por decreto, y donde la ley dice que las cosas se modifican por decreto, se hace por decreto y no por ley. Es decir, ¿por qué? A ver, no corresponde que exista una ley para modificar algo que en la ley dice que tiene que ser modificado por decreto. Entonces, ¿qué van a ir al Tribunal Constitucional? ¿Por qué? ¿Porque no hay plata? ¿Porque se robaron todo? O sea, hace 10 días atrás estaban ellos a cargo, ¿no? Y hace 10 días atrás descubrimos de que el déficit fiscal era de 3.5 del PIB, es casi 10% del presupuesto nacional. Que no hay plata. Lo dejaron al país. Le dieron 40 millones de dólares a Cuba como ayuda. Y dejaron 40 millones de dólares en la cuenta a fin de diciembre. Pero que en un comienzo... Le dieron la misma plata a Cuba que lo que dejaron en la cuenta lo que sobró del año pasado. Vamos. Pero que en un comienzo desde el gobierno hayan dicho que iba a ser a través del Congreso y que finalmente sea por decreto, ¿no deberían haber sido transparentes quizás desde un comienzo respecto a por dónde se iba a tomar esta medida? Mire, el tema del MEPCO es un tema, si usted va a eliminar o modificar la misma institucionalidad es una cosa. Pero cómo funciona la institucionalidad, eso funciona por decreto. ¿Ya? ¿Y cómo se va a enfrentar esto? Hay cosas que tienen que hacer por ley. Por ejemplo, si modifica el tema del IVA, tiene que hacerlo por ley. ¿Ya? Si modifica el impuesto específico, tiene que hacerlo por ley. No lo puede hacer por decreto. Así que yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas se hacen de la mano de lo que establece la legalidad. El funcionamiento del MEPCO de la mano de decreto. El resto, la misma institucionalidad del MEPCO, por ley. Johannes, en otros temas, pero relacionados a los primeros días del gobierno, ha habido una agenda importante en términos económicos, pero hay quienes dicen que hace falta más anuncios en materia de seguridad, pensando también el tinte de gobierno de emergencia que ha marcado el gobierno del presidente Kast. En ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes esa materia? ¿Se ha dejado un poco de lado el ámbito de la seguridad en estos primeros días? En primer lugar, a mí me parece muy bien que este gobierno no esté haciendo lo que hacía el gobierno anterior, que se agotaban los anuncios. Yo prefiero que el gobierno efectivamente presente resultados y eso sea lo que se comunique. O presente ya proyectos de ley y se avance. Pero andar haciendo anuncios, la verdad es que no ayuda a nadie. Yo no he visto nunca un anuncio de detener a un criminal y meterlo preso. Y en ese sentido, espero que se avance más bien con cosas que son razonables, que son prácticas, pragmáticas, que tienen un fundamento institucional y de ahí efectivamente se comunique eso a la prensa. No tiene por qué ser todo el primer día decirle todo lo que van a hacer. Johannes, ¿cómo ve este viaje que mañana va a concretar el presidente José Antonio Kast a la Araucanía y en paralelo también va a presentar esta renovación al estado de excepción? ¿Esperan que se apruebe? ¿Van a estar los votos del Partido Nacional Libertario? Y pensando en futuro, ¿buscarían que esto se mantenga como ha estado en los últimos 1400 días, si no me equivoco, o que ya se vayan retirando en algún momento las Fuerzas Armadas de la zona? A mí me parece muy bien que vaya el presidente de la República a la Araucanía. Es una herida abierta en nuestra seguridad, eso lo sabemos. Es una herida abierta en lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Por otro lado, plantear que los nacional libertarios hemos sido bastante críticos del estado de excepción durante los últimos años. Y hemos sido críticos no porque no queramos que las Fuerzas Armadas y de orden puedan intervenir como corresponde
para solucionar o para reprimir y eliminar la amenaza armada de grupos armados con pretensión territorial que están operando en nuestro sur. No, nosotros estamos o somos muy críticos. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el estado de excepción para mantener una situación permanente de compromiso de nuestras tropas sin que ellas puedan actuar de manera ofensiva. Uno. Dos, el estado, o sea, los decretos que mantienen el estado de excepción constitucional, en nuestra opinión, rayan en la inconstitucionalidad. Porque después de un cierto tiempo, por algo son limitados temporalmente. No es algo para mantenerlo eternamente funcionando. Y el tercer punto, señor presidente, usted es abogado, un decreto de excepción constitucional entrega el mando al jefe de las fuerzas. Todos los demás actores dentro de la región debiesen someterse al jefe de la fuerza, que tiene como misión restablecer el orden constitucional. Esta es una razón que criticamos mucho al presidente Boric. Eso no se hace hoy día. Nosotros no necesitamos un encargado para la macrozona norte, un encargado para la macrozona sur. No, dele las facultades que corresponde al jefe de la defensa para que en el marco de lo que son sus atribuciones legales utilice la fuerza militar para reprimir y eliminar las amenazas a nuestra ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros esperamos. Johannes, cambiándole un poco de tema, ya es conocida su postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU. ¿Qué le parece la tardanza del Ejecutivo al tomar una determinación por esto? ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que simplemente alarga el dolor. ¿Para qué? Si saben que no van a apoyar la candidatura. Entonces, ¿para qué seguir estirando el chicle? O si la van a apoyar, confírmelo de inmediato, pero paguen el precio político de inmediato. Mucho más fácil. ¿Ya? Es como eso de andar probando todo el rato si el agua está demasiado helada, no sirve. Tírense el piquero. Eso. Johannes, hoy la UDI va a poner una denuncia en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ustedes estaban estudiando una posible acusación constitucional. ¿Han llegado a alguna resolución a partir de ese estudio de una eventual acusación? Ahí a mí me gustaría quizás dejar a uno de mis parlamentarios responder. Así que si prefieren... Antes, quiero para retomar el tema del MEPCO, que al comienzo usted dijo que no han sido contactados, pero después dijo que sí va a haber una reunión en el Congreso. ¿Se nos puede aclarar esa situación? Sí, lo que pasa es que no estamos siendo contactados nosotros como partido político. Perfecto. ¿Ya? Entonces, que con los parlamentarios se converse es un tema. Pero como partido político, como institucionalidad partido político, no hemos tenido un contacto por parte del Ejecutivo. ¿Y le gustaría ser contactado? Sí. No sé, la verdad es que esto es como con los pololeos. ¿Te gustaría que te llamaran por teléfono? No sé, la verdad es que no sé cuánto aporte podamos hacer en esa materia. ¿Ya? Claro, corta tú. No sé cuánto aporte podamos hacer nosotros en esa materia si el gobierno no considera necesario recoger nuestro respaldo como formación política, porque nuestro apoyo sería esencialmente un tema político, es menos técnico. Ellos tienen suficientes técnicos para tomar decisiones en esta materia. Bueno, quizás lo estén viendo para más adelante, no sé. Pero les puedo asegurar una cosa, no nos desesperamos. Johannes, había una cifra que usted dio recién respecto a 40 millones de pesos, creo que había mencionado, de dólares. Solamente para corroborar, o más bien para ser exactos con las cifras, era $1 millón lo que envió nuestro país como ayuda humanitaria. Y en ese sentido... ¿1 millón fue? Fue $1 millón yo tenía entendido que eran 40. Sí, y en ese mismo sentido... Esto no es el fondo que se había dejado como caja chica, digamos, para poder avanzar. Pero de hecho, había quedado cero y después tomaron crédito. Sí, fue como nos habían dejado prácticamente en pelota y después fueron a tomar un crédito en enero por 4.000 millones. Y de ese crédito de 4.000 millones, cuando entregaron el gobierno, quedan 1.400. Es decir, ya se habían gastado 2.600 millones. Es decir, discúlpeme, pero en cualquier empresa privada alguien que hace algo así termina preso. Preguntarle de nuevo por lo de la ex ministra de Salud, no sé si quiere responder usted o... Hans, sí, por favor. Bueno, nosotros ya hemos evaluado la situación de la ex ministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por básicamente abusar de su puesto,
por la ley de probidad y por la obligación que tenía, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y gente que necesitaba atención urgente. Usted dice que ya tienen las firmas, ¿cuándo se ingresaría? Probablemente esta semana. Nosotros estamos revisando en este momento el texto para evitar errores gramaticales y de juicio. Y esta semana empezamos, nosotros somos 8, necesitamos avanzar en pocas firmas ya, así que esta semana debería estar ya avanzado ese tema. ¿Y tiene futuro esta acusación constitucional? Debería tener futuro si los parlamentarios hacen lo que les corresponde por ley y defienden la Constitución como juraron hacerlo. ¿Pero lo han socializado con el resto de partidos, por ejemplo, Renovación Nacional, la UDI? Ellos están en conocimiento que nosotros estamos avanzando en este tema, sí. ¿Y lo van a apoyar? Deberían. Johannes, yo quiero hacer una consulta respecto a la... Un último punto sobre el tema. No olviden que aquí murió una persona. Nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera. Esto no es menor. Esto no es menor. Esto no es solamente un tema de plata, que ya en sí mismo puede ser muy, muy grave. Pero aquí falleció una persona que estaba con una sepsis, que la demoraron, entonces en su operación, más de 10 horas, 12 horas, y ustedes sabrán que el tema de la sepsis tiene que ver con, efectivamente, qué tan rápido a uno lo atienden. Lo demoraron y falleció. ¿Pudo haberse salvado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un llamado telefónico y ese llamado telefónico no correspondía, que sabemos que la ministra supo de este llamado telefónico y nunca sancionó a los responsables. No puedo asegurar que ella haya sido la responsable, pero sí sabemos que supo y no sancionó al responsable. Johannes, este fin de semana asumimos que se le pidió la salida a la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Se habla de rencillas con la ministra de Seguridad, pero hasta el momento no había un indicativo de por qué su salida. ¿Se deberían dar los argumentos, considerando sobre todo que es una funcionaria con más de 30 años de carrera? Depende. Y depende de si aquí hay elementos de seguridad o hay una investigación en curso o no. ¿Ya? Evidentemente que la ciudadanía tiene derecho a saber, pero también tiene la institucionalidad, la obligación de proteger las investigaciones cuando están en curso, si es que hubiese una investigación en curso. Yo personalmente veo con mucha preocupación lo que acaba de suceder y espero que en algún momento nosotros tengamos entonces también acceso a la razón por la cual se resolvió de esta manera. Yo sé que la ministra de Seguridad es seria, ¿ya? Como fiscal tiene que haber tenido muy buenas razones para tomar la decisión que tomó. Muy bien, compatriotas, ya escucharon al diputado Kaiser. Ahora vamos a profundizar en lo que está pasando para que entiendan la magnitud de esta crisis. Todo comenzó el 28 de febrero de 2026. Hace menos de un mes, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar contra Irán. La llamaron Operación Furia Épica. Bombardearon ciudades iraníes, instalaciones militares y, lo más importante para lo que nos afecta a nosotros, instalaciones petroleras. Irán respondió como era de esperarse. Lanzó misiles contra bases estadounidenses en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos. Atacó instalaciones petroleras en Qatar. Y lo más grave de todo, cerró el Estrecho de Hormuz. ¿Qué es el Estrecho de Hormuz? Es un canal angosto entre Irán y la península arábiga, por donde pasa el 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo. 1 de cada 5 barriles de petróleo que se consumen en el planeta pasa por ese estrecho. Y ahora está prácticamente cerrado porque Irán amenaza con atacar cualquier barco que intente cruzar. La Agencia Internacional de Energía dijo que esta es la mayor disrupción de la historia al suministro de petróleo. Más grande que la crisis del petróleo de 1973. Más grande que la Guerra del Golfo. Más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. El precio del petróleo Brent, que es la referencia internacional, saltó de unos $70 el barril a más de $115. Un aumento del 50% en semanas. Y los analistas dicen que si el conflicto se extiende,
podría llegar a 150 o incluso $200 el barril. ¿Y qué significa eso para Chile? Significa un problema enorme, porque Chile no produce petróleo. Chile importa prácticamente todo el combustible que consume. Cada gota de benzina que ustedes ponen en su auto viene de afuera. Y cuando el precio internacional sube, nosotros pagamos más. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿pero no existe el MEPCO justamente para evitar que los precios suban de golpe? Sí, existe. Y aquí viene el problema. El MEPCO, que significa Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, funciona así. Cuando el precio internacional del petróleo sube, el Estado baja los impuestos a los combustibles para que el precio en la bomba no suba tanto. Y cuando el precio internacional baja, el Estado sube los impuestos para recuperar lo que perdió. Es como un colchón. Amortigua los golpes. Hace que las alzas sean graduales en vez de bruscas. En vez de que la benzina suba $350 de un día para otro, sube $26 o $30 cada 3 semanas. El problema es que ese colchón tiene un costo, y ese costo lo paga el Estado. Es decir, lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Cuánto cuesta mantener el MEPCO funcionando en esta crisis? El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo dijo claramente. $200 millones por semana. $200 millones. Cada semana. Eso es más de $800 millones al mes. Casi $10,000 millones al año si la crisis dura 12 meses. Para que tengan una referencia, el ministro Quirós hizo una comparación que me pareció muy potente. Con $200 millones se resuelven todas las listas de espera oncológicas de Chile en 90 días. Todos los pacientes con cáncer que están esperando una operación, un tratamiento, una quimioterapia. Con una semana de MEPCO se podría salvar esas vidas. Y esa es la decisión brutal que tiene que tomar el gobierno de Kast. Mantenemos el MEPCO y gastamos $200 millones por semana en subsidiar la benzina de todos los chilenos, incluyendo a los que tienen plata de sobra para pagarla. O usamos esa plata en salud, en pensiones, en reconstrucción, en seguridad. El presidente Kast lo dijo en Antofagasta con todas sus letras. Chile está en una crisis fiscal. Nosotros no podemos aislarnos del mundo. El mundo está en una crisis. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del MEPCO? Claramente no. Y tiene razón, el MEPCO no evita el alza. Solo la retrasa. Solo la disimula. Al final del día, los chilenos vamos a terminar pagando el precio real del petróleo. La única pregunta es si lo pagamos en la bomba, lo pagamos con inflación o lo pagamos con deuda que después vamos a tener que devolver con impuestos. Ahora hay algo que hace esta crisis todavía más difícil de manejar, y es la herencia que dejó el gobierno de Boric. Porque si Chile tuviera las arcas fiscales llenas, si tuviéramos ahorros, si tuviéramos un colchón financiero, podríamos aguantar esta crisis sin mayores problemas. Podríamos mantener el MEPCO funcionando durante meses mientras esperamos que baje el precio del petróleo. Pero no tenemos nada de eso. El gobierno de Boric dejó la caja fiscal prácticamente vacía. El ministro Quirós reveló que cuando Kast asumió el 11 de marzo, encontró una caja fiscal de solo $987 millones. Eso es extraordinariamente poco para un país del tamaño de Chile. Es como si una familia que gana 3 millones de pesos al mes tuviera 50,000 pesos en la cuenta corriente. No alcanza para nada. Pero eso no es todo.
Después fueron a tomar un crédito en enero por $4.000 millones. Y de esos $4.000 millones, se habían gastado 2.600 millones en 2 meses. ¿En qué? Nadie sabe. Por eso Kast está haciendo la auditoría. Kaiser lo dijo perfecto. En cualquier empresa privada, alguien que hace algo así termina preso. Y tienen razón. Si un gerente de una empresa gasta toda la caja, toma créditos al máximo y después renuncia dejando a la empresa quebrada, lo demandan. Lo meten preso por administración desleal. Pero en política parece que se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Boric y su equipo gastaron como si no hubiera mañana. Contrataron miles de funcionarios públicos que ahora el Estado tiene que seguir pagando. Crearon programas asistencialistas que generaron dependencia pero no solucionaron nada. Repartieron plata a fundaciones de amigos que nadie sabe qué hicieron con esos recursos. Y cuando se acabó la plata, tomaron deuda. El déficit fiscal del 3,5% del PIB que menciona Kaiser es casi 10% del presupuesto nacional. Es decir, el Estado está gastando 10% más de lo que recauda. Esa brecha hay que cubrirla con deuda. Y esa deuda hay que pagarla con impuestos futuros. Es decir, la están pagando ustedes y la van a pagar sus hijos. Entonces tenemos la tormenta perfecta. Una crisis internacional que dispara el precio del petróleo. Un mecanismo de estabilización que cuesta $200 millones por semana. Y una caja fiscal vacía porque el gobierno anterior se lo gastó todo. Y no es solo el petróleo. La guerra en Irán está afectando toda la cadena de suministro global. Los barcos no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Las aseguradoras no quieren cubrir los cargamentos. Los fletes marítimos se dispararon. Y Chile, que está al fin del mundo, depende completamente del comercio marítimo para importar prácticamente todo. ¿Se acuerdan cuando durante la pandemia había escasez de productos y los precios subían? Esto puede ser peor, porque la pandemia afectaba la producción, pero los barcos seguían navegando. Ahora los barcos no pueden pasar por una de las rutas más importantes del mundo. La Agencia Internacional de Energía tuvo que coordinar la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países miembros para tratar de estabilizar el mercado. Estados Unidos solo comprometió 172 millones de barriles. Es la mayor intervención de emergencia en la historia del mercado petrolero. Y aún así los precios siguen altos. Porque los analistas saben que esas reservas se van a agotar. Y mientras el estrecho de Hormuz siga cerrado, el problema de fondo no se soluciona. Hay otra cosa que tienen que entender sobre por qué esta crisis es tan grave para Chile específicamente. Chile no solo importa petróleo. Chile importa productos refinados, benzina lista para usar, diésel listo para usar. No tenemos la capacidad de refinar suficiente petróleo crudo para abastecer el mercado interno. ENAP, la empresa nacional del petróleo, tiene refinerías, pero no dan abasto. Y las refinerías del Golfo Pérsico, que producían buena parte de los combustibles que importamos, están siendo atacadas o están paralizadas por la guerra. Es decir, no solo subió el precio del petróleo crudo, también subió el precio de los productos refinados, y también subieron los costos de transporte. Es un golpe triple. ¿Qué opciones tiene el gobierno de Kast? Básicamente 3. La primera opción es mantener el MEPCO como está y dejar que el Estado absorba el golpe.
Pero eso significa gastar miles de millones de dólares que no tenemos, endeudarnos más y después tener que subir impuestos o recortar gastos para pagar esa deuda. La segunda opción es eliminar el MEPCO y dejar que los precios suban de golpe. Eso significa que la benzina podría subir $350 por litro de un día para otro. Un shock brutal para las familias, para las empresas, para toda la economía. La tercera opción, que es la que anunció el gobierno hoy, es modificar el MEPCO para que el traspaso sea más gradual, pero más real. Que las alzas sean un poco mayores, pero que el costo fiscal sea menor. El primer cambio ya se publicó en el diario oficial. A partir del 26 de marzo, el cálculo del precio de los combustibles se hará cada 4 semanas en vez de cada 3. Eso significa que las alzas van a ser un poco más grandes cada vez, pero el Estado va a gastar menos en subsidios. Pero eso no es suficiente. Y aquí es donde entra la propuesta de Johannes Kaiser. Compatriotas, ahora viene lo importante. La propuesta que hizo el diputado Kaiser esta mañana. Una propuesta que tiene 3 partes y que, si el gobierno de Kast la escucha, podría aliviar significativamente el golpe que van a recibir los chilenos. Antes de entrar en las propuestas específicas, quiero explicarles por qué Kaiser es una voz importante en este debate. Kaiser entiende de economía. Entiende cómo funcionan los mercados internacionales, cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las crisis energéticas. No es un político improvisado hablando de lo que no sabe. Es un experto que además tiene la valentía de decir verdades incómodas que otros políticos no se atreven a decir. Y en el canal, ustedes saben que cada vez que hemos cubierto a Kaiser, los videos explotan. Porque la audiencia adulta valora a alguien que habla claro, que no tiene miedo de decir las cosas como son, que propone soluciones concretas en vez de solo criticar. Vamos parte por parte con sus propuestas. La primera propuesta de Kaiser es reducir o devolver el IVA a los combustibles cuando el precio sube de un determinado valor. Esto es clave y necesito que lo entiendan bien. El IVA, el impuesto al valor agregado, es del 19% en Chile. Se aplica a casi todo lo que compramos, incluyendo los combustibles. Y aquí viene el problema que Kaiser identificó perfectamente. El IVA es un porcentaje, 19% del precio. Entonces, cuando el precio del combustible sube, el Estado recauda más IVA. No más en porcentaje, pero sí más en pesos. Es automático. No tiene que hacer nada el gobierno. Simplemente porque el precio internacional subió, el fisco recauda más. Y esto es importante. Esa recaudación extra no estaba presupuestada. El gobierno hizo su presupuesto asumiendo un cierto precio del petróleo. Si el precio sube, recaudan más de lo que esperaban. Es plata que les llega de regalo, por así decirlo. Plata que sale del bolsillo de los chilenos que están sufriendo la crisis. Hagamos las matemáticas. Si el litro de benzina cuesta $1,000, el IVA es $190. Si el litro sube a $1,500, el IVA sube a $285. Y si el litro llegara a $2,000, el IVA sería $380. ¿Se dan cuenta? El Estado recauda el doble de IVA cuando la benzina sube de $1,000 a $2,000. Sin hacer nada. Sin mover un dedo. Simplemente porque el precio internacional subió. Eso significa que el Estado se está beneficiando de la crisis. Mientras las familias chilenas sufren porque tienen que pagar más por la benzina, el Estado recauda más impuestos. Es absurdo. Es injusto. Y Kaiser tiene toda la razón en denunciarlo.
Su propuesta es simple. Cuando el precio del combustible sube de un cierto umbral, el IVA debería bajar proporcionalmente. O si eso es muy complejo de implementar, que el Estado devuelva ese IVA extra a los ciudadanos. Kaiser reconoció que es técnicamente complejo, que no es fácil hacer un IVA segmentado, donde el porcentaje cambia según el precio. Pero dijo algo muy importante. O lo hacen así, o se comprometen con una devolución del IVA a los combustibles. La idea es que el Estado no se beneficie de la crisis, que la plata extra que recauda por el IVA más alto vuelva a los bolsillos de los chilenos. Puede ser a través de un descuento directo, puede ser a través de una devolución, puede ser a través de un bono, pero que no se queden con esa plata. La segunda propuesta de Kaiser es estudiar la posibilidad de comprar petróleo a Rusia a precios más bajos. Esto puede sonar controvertido, pero escuchen el razonamiento. Estados Unidos acaba de levantar las sanciones al petróleo ruso. ¿Por qué? Porque ellos mismos necesitan más petróleo en el mercado para bajar los precios. Trump autorizó la venta de petróleo ruso e iraní, que estaba en barcos, justamente para aliviar la crisis. Si Estados Unidos, que impuso las sanciones a Rusia, ahora está levantando esas sanciones porque necesita petróleo barato, ¿por qué Chile no podría hacer lo mismo? Rusia tiene petróleo, mucho petróleo, y lo está vendiendo más barato que el precio de mercado, porque muchos países no le quieren comprar por las sanciones. China e India llevan años comprando petróleo ruso con descuento. ¿Por qué Chile no podría explorar esa posibilidad? Kaiser fue muy prudente al plantearlo. Dijo que sería necesario estudiar si Chile puede comprar desde Rusia a precios más moderados de los que estamos encontrando en el mercado internacional. No dijo que hay que hacerlo mañana. Dijo que hay que estudiarlo. Porque seamos honestos, cuando el litro de benzina está a $1,300 y podría subir a $1,700, cualquier opción que permita conseguir petróleo más barato debería al menos ser considerada. No estamos en posición de darnos lujos ideológicos cuando las familias chilenas no van a poder llegar a fin de mes. La tercera propuesta de Kaiser es reducir el impuesto específico a los combustibles, pero acompañado de una reducción del gasto público. El impuesto específico es un impuesto fijo que se cobra por cada litro de combustible, independiente del precio. Hoy es de aproximadamente $300 por litro de benzina. Se creó originalmente en 1985 para financiar la reconstrucción vial después del terremoto, pero nunca se eliminó. Lleva más de 40 años vigente. Piensen en eso, un impuesto temporal para reconstruir después del terremoto del 85 todavía se sigue cobrando en 2026. Las carreteras que supuestamente iba a financiar ya se reconstruyeron hace décadas. Pero el impuesto sigue ahí. Porque una vez que el Estado empieza a cobrar un impuesto, nunca lo suelta. Este impuesto es muy criticado porque es regresivo. Lo paga igual el que gana $500,000 al mes que el que gana $10 millones. Y representa una parte importante del precio final del combustible. Cuando ustedes pagan $1,300 por un litro de benzina, unos $300 son de impuesto específico. Casi un 25% del precio es puro impuesto. Y ojo que el impuesto específico no tiene nada que ver con el IVA. Son dos impuestos distintos que se cobran sobre el mismo producto. Primero te cobran el impuesto específico y después, sobre ese precio con impuesto, te cobran el IVA. Es un impuesto sobre otro impuesto. Una locura.
Kaiser propone reducirlo, pero con una condición: que esa reducción de ingresos se compense con una reducción del gasto del Estado. No podemos reducir los ingresos totales si no reducimos el gasto, dijo. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decir: el Estado chileno gasta demasiado. Creció de manera descontrolada durante el gobierno de Boric. Se contrataron miles de funcionarios. Se crearon programas que no sirven para nada. Se repartió plata a fundaciones de amigos. Se gastó sin control. Si el gobierno de Kast quiere reducir impuestos para aliviar a las familias, tiene que reducir el gasto. No hay otra forma. No se puede bajar impuestos y seguir gastando lo mismo, porque entonces te endeudas y después tienes que subir los impuestos para pagar la deuda. Kaiser pidió escuchar del ministro Quirós cómo pretende empezar a recortar el tamaño del Estado para hacer posible también reducir la carga tributaria, especialmente en combustibles, y aliviarle la vida a la gente. Esa es la conversación que Chile necesita tener. No es popular, no es fácil, pero es necesaria. Ahora, hay algo muy importante que Kaiser mencionó al final y que tiene que ver con el contexto político de todo esto. Cuando le preguntaron si lo habían contactado del gobierno para conversar sobre estas propuestas, Kaiser dijo que no, que al Partido Libertario no lo habían llamado, que están haciendo sus propuestas a través de la prensa porque nadie los consulta. Eso me preocupa, porque Kaiser tiene buenas ideas. El Partido Libertario tiene economistas serios que entienden de política fiscal. Y en una crisis como esta, el gobierno debería estar escuchando todas las voces, no solo las de los partidos que son oficialmente de gobierno. Kaiser fue muy elegante al respecto. Dijo que ellos prefirieron quedarse fuera del gobierno para tener la libertad de decir lo que pensamos sin violentar las lealtades que son necesarias cuando uno es parte de un gobierno. Pero eso no significa que sus ideas no tengan valor. El gobierno de Kast debería convocar a una mesa amplia, incluir a todos los sectores, escuchar todas las propuestas. Porque esta crisis nos afecta a todos y la solución tiene que ser de todos. Y hay otra cosa que Kaiser dijo que me parece fundamental. Vamos a pagar el precio alto del petróleo sí o sí. O lo pagamos en la bomba, o lo pagamos con inflación, o lo pagamos con deuda. La pregunta es cómo lo hacemos de manera que la economía sea afectada lo menos posible y la gente con menos recursos sea afectada lo menos posible. Esa es la pregunta correcta. No es si vamos a pagar o no. Vamos a pagar. La pregunta es, ¿cómo distribuimos ese costo de manera justa, de manera eficiente, de manera que proteja a los más vulnerables? Y las propuestas de Kaiser apuntan exactamente a eso. Reducir el IVA para que el Estado no se beneficie de la crisis. Buscar fuentes de petróleo más baratas para que el precio no suba tanto. Y reducir el tamaño del Estado para poder bajar impuestos sin quebrar las finanzas públicas. Son propuestas serias. Propuestas de alguien que entiende cómo funciona la economía. Propuestas que el gobierno debería al menos considerar. Pero hay algo más que Kaiser mencionó y que vale la pena destacar. Cuando le preguntaron si las modificaciones al MEPCO deberían hacerse por ley o por decreto, Kaiser fue muy claro. Las cosas que se hacen por decreto, donde la ley dice que las cosas se modifican por decreto, se hacen por decreto y no por ley. La oposición está amenazando con ir al Tribunal Constitucional si el gobierno modifica el MEPCO por decreto. Kaiser los dejó en ridículo. ¿Por qué van a ir al Tribunal Constitucional? Porque no hay plata, porque se robaron todo. Esa es la hipocresía de la izquierda.
Dejaron el país sin plata y ahora critican las medidas de emergencia que tiene que tomar el gobierno para enfrentar la crisis. Es fácil criticar cuando no tienes que asumir las consecuencias de tus propios actos. Kaiser también hizo una distinción importante sobre qué cosas requieren ley y qué cosas se pueden hacer por decreto. El funcionamiento del MEPCO, los ajustes técnicos, se hacen por decreto. Pero si quieres modificar el IVA, necesitas una ley. Si quieres modificar el impuesto específico, necesitas una ley. Eso significa que las propuestas más importantes de Kaiser, las que realmente podrían aliviar el bolsillo de los chilenos, requieren que el Congreso apruebe proyectos de ley. Y para eso se necesita voluntad política de todos los sectores. ¿Va a estar dispuesta la izquierda a aprobar una reducción del IVA a los combustibles? ¿Van a aprobar una reducción del impuesto específico? ¿O van a bloquear todo para hacer quedar mal al gobierno de Kast, aunque eso signifique perjudicar a las familias chilenas? Esa es la pregunta que deberían responder los parlamentarios de oposición. ¿Están dispuestos a poner a Chile primero o van a seguir con su juego político mezquino? Porque Kaiser, a pesar de no ser parte del gobierno, está proponiendo soluciones concretas. Está pensando en cómo ayudar a la gente. Está usando su conocimiento económico para aportar ideas. Eso es lo que deberían hacer todos los parlamentarios, sean de gobierno o de oposición. Esta crisis no es momento para peleas políticas. Es momento de trabajar juntos por el bien de Chile. Compatriotas, ahora viene la parte más difícil de este video. Decirles la verdad sobre lo que se viene y cómo pueden prepararse. Porque más allá de las propuestas de Kaiser, más allá de lo que haga o deje de hacer el gobierno, hay una realidad que no podemos cambiar. El precio del petróleo está alto y va a seguir alto por un buen tiempo. La guerra en Irán no tiene fecha de término. Trump dijo que no quiere un alto al fuego. Irán dijo que no va a negociar hasta que Estados Unidos pague reparaciones de guerra. Israel sigue bombardeando. El estrecho de Hormuz sigue prácticamente cerrado. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que los precios elevados del petróleo podrían mantenerse hasta 2027. Estamos hablando de casi 2 años de precios altos, 2 años de benzina cara, 2 años de inflación, 2 años de apretarse el cinturón. ¿Qué significa esto en términos concretos para las familias chilenas? Primero, la benzina va a subir. No sabemos exactamente cuánto, pero va a subir. El gobierno ya anunció que va a modificar el MEPCO para que el traspaso de precios sea mayor. Eso significa alzas más grandes cada vez que se ajusten los precios. Hoy la benzina de 93 octanos está en unos $1,210 por litro. Los expertos dicen que sin ningún mecanismo de estabilización podría llegar a $1,500 o más. Con el MEPCO modificado, probablemente llegue a $1,400 o $1,450 en los próximos meses. Prepárense para eso. Segundo, el diésel va a subir todavía más que la benzina. Los expertos proyectan alzas de hasta $400 por litro para el diésel si se elimina el MEPCO. Y el diésel es el combustible de los camiones, de los buses, de la maquinaria agrícola. Cuando sube el diésel, sube todo lo demás. Tercero, la parafina va a subir justo cuando llega el invierno. Miles de familias en el sur de Chile se calientan con parafina. Y este invierno van a tener que pagar más por ese calor. El gobierno dijo que va a preparar medidas especiales para contener el precio de la parafina, pero todavía no sabemos los detalles. Cuarto, el transporte público podría subir.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, reconoció que el gran desafío es cómo hacer los ajustes para proteger a las familias. Eso significa que están evaluando si subir o no el pasaje de la micro y del metro. Por ahora parece que van a tratar de mantenerlo, pero no hay garantías. Quinto, los alimentos van a subir. Todo lo que se transporta en camión, que es prácticamente todo, va a subir de precio. El pan, la leche, las frutas, las verduras, la carne, todo. El Banco Central ya advirtió que la inflación podría dispararse si el conflicto se prolonga. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para prepararse? Lo primero es ajustar el presupuesto familiar. Siéntense con su familia y revisen en qué están gastando la plata. Identifiquen los gastos que pueden reducir o eliminar. Cancelen suscripciones que no usan. Reduzcan las salidas a comer afuera. Compren lo necesario, no lo superfluo. Lo segundo es optimizar el uso del auto. Si pueden caminar o usar bicicleta para trayectos cortos, háganlo. Si pueden compartir el auto con vecinos o compañeros de trabajo, háganlo. Si pueden hacer todas las compras en un solo viaje en vez de salir varias veces, háganlo. Cada litro de benzina que ahorran es plata que se queda en su bolsillo. Lo tercero es estoquearse de parafina antes de que llegue el invierno. Si ustedes se calientan con parafina, compren ahora que todavía está a un precio relativamente razonable. Guarden para los meses fríos, porque cuando llegue junio o julio, el precio va a estar mucho más alto. Lo cuarto es buscar fuentes de ingreso extra si es posible. Un trabajo de medio tiempo. Vender cosas que no usan. Ofrecer servicios. Cualquier peso extra que entre va a ayudar a absorber el golpe del aumento de precios. Y lo quinto, que es lo más importante, es no entrar en pánico. Chile ha pasado crisis antes. El terremoto del 2010, la pandemia del 2020, los estallidos sociales. Siempre hemos salido adelante. Esta crisis también la vamos a superar. Pero tenemos que ser realistas. Va a ser difícil, va a doler. Y va a requerir que todos, gobierno, empresas y familias, hagamos nuestra parte. El gobierno tiene que tomar decisiones difíciles. Modificar el MEPCO, reducir el gasto público, buscar fuentes alternativas de energía. Y tiene que comunicar esas decisiones con transparencia, explicándole a la gente por qué se toman y qué impacto van a tener. Las empresas tienen que absorber parte del aumento de costos sin traspasarlo completamente a los consumidores. Sé que eso reduce sus ganancias, pero es lo que corresponde en una crisis. No se puede pretender mantener los márgenes de siempre cuando las familias están sufriendo. Y las familias tenemos que ajustarnos, gastar menos, ahorrar más, ser más eficientes. Ayudarnos entre nosotros. Los vecinos tienen que volver a ser vecinos. Las comunidades tienen que volver a ser comunidades. Ahora quiero terminar este bloque con algo que dijo Kaiser y que me parece fundamental para entender la responsabilidad política de lo que está pasando. Cuando le preguntaron por qué la oposición está criticando que el gobierno modifique el MEPCO por decreto, Kaiser respondió: ¿por qué van a ir al Tribunal Constitucional? Porque no hay plata, porque se robaron todo. Hace 10 días atrás estaban ellos a cargo y descubrimos que el déficit fiscal era de 3,5% del PIB. Esa es la verdad que la izquierda no quiere reconocer. Si hoy el gobierno de Kast no puede mantener el MEPCO funcionando como antes, es porque el gobierno de Boric dejó las arcas vacías. Si hoy hay que tomar decisiones dolorosas, es porque ellos gastaron sin control durante 4 años. No es que Kast quiera subir la benzina.
es que no tiene otra opción porque no hay plata para seguir subsidiando. Y lo más indignante es que la misma izquierda que dejó la caja vacía ahora critica las medidas que tiene que tomar el gobierno para enfrentar la crisis. Es como si el que incendió la casa criticara a los bomberos por mojar los muebles. Esta crisis del petróleo es internacional. No la causó Kast. No la causó Chile. La causaron Trump, Netanyahu y el régimen iraní con su guerra. Pero la capacidad de Chile para absorber el golpe sí depende de cómo dejaron las finanzas públicas. Y las dejaron destruidas. Por eso las propuestas de Kaiser son tan importantes. Porque apuntan a soluciones reales. A reducir la carga tributaria sin quebrar el fisco. A buscar fuentes de petróleo más baratas. A hacer que el Estado sea más eficiente para poder ayudar más a la gente. Esperemos que el gobierno las escuche. Esperemos que el ministro Quirós las considere. Esperemos que Chile tome las decisiones correctas para salir de esta crisis de la mejor manera posible. Pero más allá de lo que haga el gobierno, hay cosas que dependen de cada uno de nosotros. Porque en una crisis, las familias que mejor la pasan son las que se prepararon con anticipación. Quiero darles algunos consejos adicionales que pueden ayudarles a enfrentar los próximos meses. Si tienen deudas con tasas de interés variable, traten de renegociarlas ahora a tasa fija. Porque si la inflación sube, el Banco Central va a subir las tasas de interés, y eso va a encarecer todas las deudas. Si tienen ahorros en pesos, consideren diversificar. No estoy dando consejos de inversión, pero la realidad es que cuando hay inflación, los pesos pierden valor. Hablen con un asesor financiero sobre cómo proteger sus ahorros. Si están pensando en comprar un auto, piénsenlo 2 veces. No solo porque la benzina va a estar más cara, sino porque los autos también van a subir de precio. Los autos se importan, y los costos de importación están subiendo. Si pueden hacer teletrabajo algunos días de la semana, negócienlo con su empleador. Cada día que no tienen que ir a la oficina es un día que no gastan en benzina o en transporte público. Si tienen hijos en edad escolar, organícense con otros padres para turnarse para llevarlos al colegio. En vez de que cada familia use su auto todos los días, pueden hacer un sistema de carpooling que les ahorre combustible a todos. Y muy importante, no caigan en estafas. Cada vez que hay una crisis, aparecen los aprovechadores ofreciendo soluciones mágicas para ahorrar combustible o inversiones seguras que resultan ser pirámides. Desconfíen de cualquier oferta que suene demasiado buena para ser verdad. Ahora también quiero hablarles sobre lo que deberíamos exigirle al gobierno en esta crisis. Primero, transparencia total. Que nos digan exactamente cuánto está costando el MEPCO, cuánto hay en la caja fiscal, cuánto se está gastando. No queremos sorpresas después. Queremos saber la verdad, aunque sea dura. Segundo, equidad en las medidas. Si van a hacer ajustes, que esos ajustes protejan a los más vulnerables. Las familias que ganan el sueldo mínimo no pueden absorber un alza de $300 en la benzina. Tiene que haber mecanismos de compensación para los que menos tienen. Tercero, que busquen todas las alternativas posibles. Si se puede comprar petróleo más barato en Rusia, que lo estudien. Si se puede acelerar la producción de ENAP, que lo hagan. Si se puede importar desde otros países que no estén afectados por la guerra, que lo negocien. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Cuarto, que no se aprovechen de la crisis para meter otros proyectos de ley que no tienen nada que ver.
Esto lo hacía mucho el gobierno de Boric. Aprovechaba cualquier emergencia para meter cosas que nada tenían que ver. Queremos que el gobierno de Kast se enfoque en la crisis del petróleo y no se distraiga. Y quinto, que mantengan la calma y no generen pánico. La peor respuesta a una crisis es el pánico. Si la gente entra en pánico y sale corriendo a comprar todo, los precios suben todavía más. El gobierno tiene que comunicar con serenidad, con claridad y con un plan. También quiero mencionar algo que dijo Kaiser sobre la ley Lafkenche, aunque no tiene que ver directamente con el petróleo. Kaiser reveló que el gobierno noruego estaba financiando a grupos mapuches para interferir con la producción de salmón chileno, porque Noruega compite con Chile en ese mercado. Esto es gravísimo. Un país extranjero usando plata de sus impuestos para dañar la economía de Chile. Kaiser pidió que se llame a informar al embajador de Noruega, que se apliquen sanciones si corresponde, y que se derogue la ley Lafkenche que, según él, fue producto de la intervención de Noruega, con dineros noruegos del Estado noruego, para afectar a nuestra economía acuícola. Esto demuestra que Chile tiene enemigos comerciales que están dispuestos a jugar sucio. Y en medio de una crisis energética, lo último que necesitamos es que nos ataquen también en otros sectores de la economía. El gobierno de Kast tiene que defender los intereses de Chile con firmeza. Contra Irán y Estados Unidos, que provocaron esta crisis petrolera. Contra Noruega, que financia sabotaje a nuestra industria salmonera. Contra cualquier país que pretenda dañar nuestra economía. Y también tiene que defender a Chile de los enemigos internos. De los que dejaron la caja vacía y ahora critican. De los que sabotean las soluciones para hacer quedar mal al gobierno. De los que prefieren que Chile fracase con tal de que ellos vuelvan al poder. Porque eso es lo que está haciendo la izquierda, amenazando con ir al Tribunal Constitucional, criticando cada medida, bloqueando proyectos en el Congreso. No están pensando en el bien de Chile, están pensando en cómo recuperar el poder. Los chilenos tienen que tener muy claro quiénes están de su lado y quiénes no. Quiénes proponen soluciones como Kaiser y quiénes solo critican. Quiénes quieren ayudar a las familias y quiénes quieren usarlas como arma política. Esta crisis va a ser difícil, pero también va a ser reveladora. Va a mostrar quiénes realmente se preocupan por Chile y quiénes solo se preocupan por sus cuotas de poder. Estén atentos, compatriotas, porque lo que viene en las próximas semanas va a ser decisivo para el futuro de nuestro país. Chile primero. Siempre. Compatriotas, hoy les conté la verdad sobre la crisis del petróleo que estamos enfrentando. Una guerra en Medio Oriente disparó el precio del petróleo a niveles que no veíamos hace años. El estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado. Y Chile, que importa todo su combustible, está recibiendo el golpe de lleno. El MEPCO, el mecanismo que amortigua las alzas, cuesta $200 millones por semana. Una cifra insostenible para un país que recibió la caja fiscal vacía del gobierno de Boric. Por eso el gobierno de Kast está modificando el sistema para que el traspaso de precios sea más gradual, pero más real. La benzina va a subir, el diésel va a subir, la parafina va a subir, los alimentos van a subir. No hay forma de evitarlo. La única pregunta es cómo lo manejamos para que el golpe sea lo menos doloroso posible. El diputado Johannes Kaiser propuso 3 soluciones concretas. Reducir el IVA a los combustibles para que el Estado no se beneficie de la crisis. Estudiar la compra de petróleo a Rusia a precios más bajos
y reducir el gasto público para poder bajar impuestos. Son propuestas serias que el gobierno debería considerar, porque en una crisis de esta magnitud se necesitan todas las ideas sobre la mesa. No importa de qué partido vengan. Lo que importa es que funcionen. Y también les di consejos prácticos para que ustedes se preparen. Ajusten sus presupuestos. Optimicen el uso del auto. Estoquéense de parafina antes del invierno. Busquen ingresos extras si es posible. Y sobre todo, no entren en pánico. El pánico solo empeora las cosas. Chile ha superado crisis antes y va a superar esta también. Pero solo si trabajamos juntos. Gobierno, oposición, empresas y familias. Todos tirando para el mismo lado. Lo importante es que exijamos a nuestras autoridades transparencia, responsabilidad y decisiones inteligentes, y que nunca olvidemos quienes nos dejaron sin herramientas para enfrentar esta tormenta. Los mismos que hoy critican desde la galería son los que vaciaron la caja fiscal. Compartan este video para que todos los chilenos sepan lo que viene y cómo prepararse. Y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos, donde vamos a seguir informando sobre esta crisis y las medidas que tome el gobierno. Recuerden, la información es poder. Y ustedes merecen estar informados con la verdad, sin maquillaje. Esto es Chile sin maquillaje. Nos vemos en el próximo video. ¡Que viva Chile!